Ondas de Tinta, por Elic Troconis. La emisión de hoy: Sherlock Holmes, el personaje. Yo lo conozco, tú lo conoces, él lo conoce, nosotros lo conocemos, ustedes lo conocen, ellos lo conocen, todo mundo lo conoce. No hay nadie que no sepa quién es Sherlock Holmes. Todos en su vida han escuchado su nombre, lo han visto escrito en alguna página, han escuchado la frase elemental, mi querido Watson, han visto sus películas, hay una infinidad de referencias culturales en la memoria colectiva de todo mundo que nos hacen pensar en este detective como el más famoso de la literatura. Y si desde la cápsula anterior hemos comenzado a hablar de la novela policíaca, ¿por qué no continuar? Y ahora sí, desarrollar el tema de este personaje tan interesante y trascendental en la literatura. Como seguramente lo recordarán, la cápsula anterior trató sobre los orígenes del género policíaco. Hablamos de Edgar Allan Poe y su personaje Auguste Dupin. De él dijimos muchas cosas y mencionamos los 3 primeros escritos policíacos, así como algunos otros detectives surgidos a partir de la influencia de Poe. Sin embargo, ahora hemos llegado al personaje que es realmente identificado como el detective por antonomasia. Esto, sobra mencionarlo, es Ondas de Tinta, el espacio radiofónico en el que tomamos la tinta de los textos escritos para conversar sobre ciertos temas, no solo de la literatura, sino también de otras ramas del arte. Sobre Sherlock Holmes podríamos decir muchísimas cosas. Podríamos hablar de su autor, de las novelas en las que aparece, de las películas, de sus frases más famosas, muchas cosas. Por tal motivo, no dedicaremos una sola cápsula radiofónica a él. Esta será solo la primera. Seguramente serán 2 o 3 más, pero por hoy nos concentraremos en lo esencial, en describirlo a él como personaje, y para esto utilizaremos 2 textos en particular: Estudio en Escarlata y El signo de los 4. Antes de continuar, hay que mencionar el nombre del autor que dio vida a este entrañable personaje: Arthur Conan Doyle. De él sabemos que fue un médico de profesión, pero que ocupó su tiempo también en escribir. Fue de esta manera que para 1887 comenzó a publicar Estudio en Escarlata, el primer texto en el que Sherlock Holmes apareció. Es una novela corta muy interesante desde su inicio, pues en la primera página nos enteramos de que lo que estamos leyendo no es simple ficción, sino que ha sido extraído del diario de una persona, del doctor John H. Watson, John Hamish Watson si queremos el nombre completo. Al principio, el Dr. Watson nos describe que ha regresado a Inglaterra después de estar como médico en las campañas británicas en Afganistán, donde fue herido y ahora no tiene más remedio que estar en Londres. Sin embargo, la vida ahí es cara, y esto hace que John Watson busque a alguien con quien compartir un departamento donde quedarse. Afortunadamente, se encuentra con un viejo colega, quien le dice que sabe de otra persona que también está buscando un compañero para alquilar unas habitaciones en la calle de Baker Street. Es de esa manera que el Dr. Watson y su amigo parten al encuentro de esta otra persona. En el camino, el médico es advertido de que el otro individuo es un poco extraño. Sus maneras, sus modales no son los más regulares. Watson se extraña, pero no se asusta. No nos cuesta imaginar que esa persona es nadie menos que Sherlock Holmes. Tan pronto como el Dr. Watson llega al laboratorio de química en donde está Holmes, comienza a sorprenderse. Esto es, en primer lugar, porque tan pronto como estrecha la mano de Holmes, este le dice: «Veo que ha estado usted en tierras afganas». Watson queda sorprendido de esta declaración. Por supuesto que es cierto, pero ¿cómo es que Holmes lo supo? Sherlock no le da importancia y sigue con sus investigaciones en química. Durante esta corta entrevista, Sherlock Holmes pone al tanto al Dr. Watson de unas habitaciones en el 221B de la calle Baker Street. Y es así como al día siguiente acuden a revisar el departamento. Ambos piensan que el lugar es formidable y el alquiler, dividido entre los dos, es algo que pueden pagar. De esa manera, deciden mudarse de inmediato. Durante los primeros días de convivencia en el mismo departamento, Watson notará muchas cosas extrañas en Sherlock Holmes, desde su apariencia física hasta su oficio, el cual no termina por entender. Con respecto a lo primero, sus rasgos físicos, podemos encontrar una descripción que dice lo siguiente acerca de Holmes. Su misma apariencia y aspecto externos eran a propósito para llamar la atención del más casual observador. En altura, andaba antes por encima que por debajo de los 6 pies, aunque la delgadez extrema exageraba considerablemente esa estatura.
Los ojos eran agudos y penetrantes, salvo en los periodos de sopor a los que he aludido, y su fina nariz de ave rapaz le daba no sé qué aire de viveza y determinación. La barbilla, también prominente y maciza, delataba en su dueño a un hombre de firmes resoluciones. Las manos aparecían siempre manchadas de tinta y distintos productos químicos, siendo, sin embargo, de una exquisita delicadeza, como innumerables veces eché de ver por el modo en que manejaba Holmes sus frágiles instrumentos de física. El Dr. Watson también se dará cuenta de que Sherlock Holmes fuma tabaco fuerte y disfruta sobre todo de una buena pipa. Además, toca el violín, pero no solo interpreta piezas de otros compositores, sino que él crea sus propias melodías. Sabemos también que es un experto boxeador y un esgrimista de palo y espada. Además de todo, y por si fuera poco, Sherlock Holmes cocina, y no cualquier cosa, sino platillos tan finos como ostras. Con respecto a su oficio, lo que extraña a Watson es que Sherlock Holmes siempre está recibiendo visitas en su departamento. Pronto nos enteraremos de que Sherlock Holmes es un detective asesor, o, como él mismo se califica, un detective de consulta extraoficial. En el momento en el que Sherlock Holmes le confiesa esto a Watson, reciben la carta que un agente de Scotland Yard le ha enviado a Holmes. En ella, le dice que están ante un caso extraño, que ha habido un homicidio irregular y que necesitan su asesoría. De esa manera, Sherlock Holmes tiene la oportunidad de mostrarle a Watson cuál es su trabajo y qué tan difícil puede ser para otros, pero no para él. De inmediato, Holmes y Watson se trasladan a la escena del crimen, y ahí comienzan un peritaje exhaustivo. Los métodos de Holmes son sumamente particulares. Un párrafo del diario de John Watson basta para señalarlos. Desenterró de su bolsillo una cinta métrica y una lupa, de grueso cristal y redonda armadura. Pertrechado con semejantes herramientas, se aprestó después a una silenciosa exploración de la pieza, deteniéndose unas veces, arrodillándose otras, llegando incluso a ponerse de bruces en el suelo en determinada ocasión. Tan absorto se hallaba por la tarea que parecía haber olvidado nuestra presencia, estableciendo consigo mismo un diálogo compuesto de un pintoresco conjunto de exclamaciones, gruñidos, susurros y ligeros gritos de triunfo y ánimo, emitidos en ininterrumpida sucesión. Imposible era, frente a parejo espectáculo, no darse a pensar en un sabueso bien entrenado y de pura sangre en persecución de su presa, ora haciendo camino, ora deshaciendo lo andado, anhelante siempre hasta el hallazgo de rastro perdido. Imaginemos a Sherlock Holmes como esto, como un sabueso que examina cada milímetro cuadrado del lugar. Después de esto, de solo conocer la habitación, Sherlock Holmes deja en ridículo a Gregson y a Lestrade, los dos detectives de Scotland Yard, al decirles que todas sus hipótesis son incorrectas y que él ya sabe incluso físicamente cómo es el responsable del crimen. Lo interesante de Estudio en Escarlata es que veremos una historia que no se desarrolla únicamente en Londres, ni siquiera en Inglaterra o en Europa. Sus fronteras trascienden este continente y deberán atravesar el Atlántico, al menos de manera hipotética, para dar con el meollo de este caso. Queda de tarea leer esta primera novela y ahora nos referiremos a El signo de los cuatro. Esta historia se publicó en 1890 y presenta, nuevamente, a Sherlock Holmes y al Dr. Watson como los protagonistas. En esta ocasión, el conflicto se presenta cuando una mujer, Mary Mornstar, llega al departamento de Baker Street a consultar a Sherlock Holmes. Ahí le informa que esa mañana ha recibido una carta muy sospechosa en la que la citan esa misma tarde. Hay varios misterios alrededor del documento, pero afortunadamente la persona que cita a Mary Mornstar le permite, si es que desconfía del remitente anónimo, llevar a dos personas de su entera confianza. Es así como Sherlock Holmes y el Dr. Watson pueden acompañarla esa noche. Horas después, se enteran de que el caso involucra un gran tesoro, una fortuna inmensa que podría estar en manos de la señorita Mornstar. Sin embargo, hacerse de esa riqueza no es tan fácil, e incluso deben enfrentar la muerte de una persona. Aquí, nuevamente, nos vemos con una historia que no se queda en Londres, sino que tiene orígenes mucho más lejanos, en este caso, en el continente asiático. Aquí, al igual que en Estudio en Escarlata, Arthur Conan Doyle intercala narraciones de tipo histórico con narraciones policíacas. Además de todo, en El signo de los cuatro podemos encontrar una fascinante historia de amor, ya que desde su primer encuentro, el Dr. John Watson queda perdidamente enamorado de Mary Mornstar. Las que hemos mencionado son solo dos de las historias protagonizadas por Sherlock Holmes. En realidad, este personaje aparece en 60 escritos, 4 novelas y 56 novelas cortas.
Pero, ¿acaso es esto todo lo que se ha escrito sobre Sherlock Holmes? ¿Todo lo que se ha filmado sobre Sherlock Holmes? En absoluto. Hay más de 200 películas sobre él. Hay muchos escritos protagonizados por él, pero no escritos por Arthur Conan Doyle. Tal como los textos originales, Sherlock Holmes no permanece solo en Londres, no permanece solo en la pluma de su autor. No, Sherlock Holmes no ha muerto, puesto que hay gente, aún hoy en día, que sigue escribiendo sus aventuras. En esta cápsula hemos intentado describir a Sherlock Holmes, pero eso no es suficiente para abordar a este personaje. Podemos hablar de las películas en las que aparece, de otros escritos de Arthur Conan Doyle que él protagoniza, pero también de muchas historias escritas por otros autores en las que él es el personaje principal. Queda también hablar de otros detectives que cobraron vida en los mismos años que él. También es necesario hablar de la manera en que Arthur Conan Doyle publicó por entregas sus historias. No olvidemos tampoco todas las asociaciones internacionales, tanto de fanáticos como de estudiosos de Sherlock Holmes. Todos estos son temas que quedan pendientes, pero no por mucho tiempo, puesto que en las siguientes cápsulas intentaremos abordarlos todos. Esto fue Ondas de Tinta, por Electroconis. La emisión de hoy: Sherlock Holmes, el personaje.